Dele otro aplauso al Señor Jesús. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Estoy muy contento por lo que vivimos el día viernes con nuestra noche de adoración, nuestro primer evento donde invitamos a gente. Yo creo que vinieron los que tenían que venir y fue un buen evento. Vinieron algunos pastores, también estaban aquí. Entonces, yo vi a algunas personas que Dios las tocó, que Dios se movió en su vida. Y sabe, eh, esa era mi expectativa. Y creo que esa es la expectativa de Dios, que la gente tuviera un encuentro con Jesús. Si Dios nos daba un alma, gloria a Dios, pero no se trata del alma para la iglesia, primero Dios, se trata del alma para el cielo, para el reino. De eso se trata. Entonces, si nosotros marcamos nuestro granito de arena, ponemos para que un alma se salve, o para que un alma se entregue, o para que un alma vuelva los ojos a Él, gloria a Dios, estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, gracias, yo me uno al agradecimiento de mi esposa. Muchas gracias por apoyar, muchas gracias por venir, muchas gracias por invitar, muchas gracias porque la verdad es que fue un buen evento. Yo con los que hablé se fueron muy contentos, y no va a ser el primero, vamos a hacer más, pero hay que descansar. Amén. Ok, bueno, el día de hoy te quiero hablar de un tema especial que se llama luchando por la bendición. Y sabe, la bendición es muy diferente a la gracia, porque la gracia es aquello que tú y yo hemos recibido como ese regalo especial que no merecemos. Es ese regalo especial que tenemos de parte de Dios, de que somos salvos por gracia. No es por mis obras, es por lo que Cristo hizo en la cruz que yo soy salvo. Pero la bendición es un poco diferente. La bendición sí responde o sucede a consecuencia de nuestra fe y nuestra obediencia. No es una moneda de cambio, ojo, no es una moneda de cambio, no es como que me porto bien simple y sencillamente para que me bendigas, no, pero sí es una consecuencia de mi obediencia, mi fe, mi disciplina, mi entrega, mi compromiso. Entonces, la bendición hay que luchar por ella, hay que mantenernos firmes para alcanzar la bendición. Hay una historia en la Biblia sobre un hombre que tuvo que luchar para ser bendecido. Y es una historia un poco misteriosa, podríamos decirlo, por cómo se cuenta, pero también es una historia que nos deja muchas cosas que podemos aprender, y es la historia de Jacob, aquel hombre que luchó con Dios. ¿Cuántos han leído esa historia? Es una historia que si la lees, sí te surgen algunas preguntas, pero también te surgen muchas cosas que tú dices, wow, a pesar de la vida o de la forma como fue Jacob, Dios lo bendijo y Dios lo preparó y Dios lo llevó a un punto donde él tenía que hacer un cambio en su vida. Entonces, te quiero dar un breve resumen así, breve en el sentido, porque no es tan breve, pero de las cosas más importantes que le sucedieron a Jacob. Ok, Jacob era hijo de Isaac y de Rebeca. Él era el hermano gemelo de Esaú. Dice la Biblia que él nació sosteniendo el talón de su hermano. Cuando nació, una manita estaba tocando el talón de Esaú. Lo que simboliza de alguna u otra manera es su naturaleza competitiva. Jacob, el nombre de Jacob en hebreo proviene de la palabra Jacob, que significa suplantador o engañador. Vivió una vida marcada por engaños, vivió una vida donde tuvo que haber luchas, donde hubo mentiras, donde hubo muchas cosas. Una de las primeras cosas que pasaron con Jacob fue que Jacob engañó a su hermano Esaú a cambio de su primogenitura. Dice que se la vendió, Esaú se la vendió por un plato de lentejas. Y fíjese que la historia está bien curiosa porque yo dije, ok, la primogenitura, pero ¿qué significa
¿Cuál eran lo que implicaba que Jacob ahora tuviera la primogenitura? Y eran tres puntos principales. Número uno, tenía herencia material. El primogénito recibía una porción doble de la herencia familiar. Esto significa que al morir el padre, el hijo mayor recibiría el doble de los bienes que los demás hermanos. Ojalá viviéramos esos tiempos. No es cierto, es broma. Punto número dos, liderazgo familiar. Dice, el primogénito tenía la responsabilidad de liderar la familia después de la muerte de su padre. Era una figura, se convertía ahora el primogénito en una figura de autoridad en asuntos familiares y sociales. Todo esto lo estaba perdiendo Esaú, su hermano, por un plato de lentejas. Y tercero, una bendición espiritual. En el contexto bíblico, la primogenitura tenía un componente espiritual también. El primogénito recibió una bendición especial que incluía la transmisión del pacto de las promesas de Dios hechas a los patriarcas. ¿Quiénes eran los patriarcas? Abraham e Isaac. Entonces, Esaú perdió esa bendición por un plato de lentejas y esa bendición se transmitió a Jacob. Por eso dice nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Por eso entra en escena el nombre de Jacob. En el caso de Esaú, esto incluía la promesa de la descendencia que la familia continuaría a través de él. Ya no, ahora sería a través de Jacob. Cuando Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, renunció a todos estos derechos y privilegios, lo que demuestra que en ese momento Esaú menospreció o no valoró la importancia de la primogenitura. Fíjese, aquí no voy a hablar de Esaú, pero me llamó la atención de que muchas veces perdemos lo, ¿cómo decirlo?, lo excelente por lo mejor. Porque la historia relata que Esaú venía de trabajar y traía mucha hambre. Y Jacob estaba preparando una sopa. Y dijo, dame de comer de la sopa que tienes ahí porque tengo mucha hambre. Y dijo, te la doy a cambio de tu primogenitura. Y fue un engaño y al final Esaú cedió. Y muchas veces nosotros cambiamos nuestra identidad, cambiamos lo que somos como hijos de Dios por un momento a veces de placer, lo que provoca el pecado, de que, ay, mejor hago esto, ay, mejor hoy me quedo en la cama a descansar, luego voy a la iglesia. Y te pierdes una gran bendición, ¿no? Sí me doy a entender, sí me explico, porque muchas veces somos como Esaú. Tenemos la gran necesidad de satisfacer nuestras necesidades o nuestras prioridades cuando a veces hay cosas muy buenas si nosotros nos mantenemos firmes. Esaú perdió mucho por un plato de lentejas. Esa no es la historia, pero lo quería resaltar. Esa es una de las primeras cosas que hizo Jacob. Jacob engañó a su hermano Esaú. Número dos, robó la bendición. La bendición de Esaú la robó. Más adelante, cuando Isaac llega a viejo, dice la Biblia que él ya no puede ver, que ya está cansado. Y Isaac dice, creo que ya es tiempo de bendecir a mi hijo porque él no sabe cuánto tiempo le queda. Probablemente ya estaba cerca de morir y dijo, es tiempo. Y dice, usted lo puede ver, lo puede buscar después en Génesis 27, pero dice, con la ayuda de su madre Rebeca, Jacob engañó a su padre Isaac, quien ya era anciano y ciego, haciéndose pasar por Esaú para recibir la bendición destinada al primogénito. Este acto enfureció a Esaú, quien juró matar a Jacob. Fíjese, en Génesis 27:41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y luego dice, y yo mataré a mi hermano Jacob. Algo se cimbró en el corazón de Esaú por el engaño que había hecho Jacob. Así que si usted piensa que en su familia hay problemas,
Mire, hasta en las mejores familias. También hay engaño, también hay mentira, también hay cosas que pasan. Número 3, otra de las cosas importantes que pasó en la vida de Jacob es que cuando Rebeca se entera que Saúl quiere matar a su hermano, le dice a su hijo que se vaya de esa tierra y que se vaya con su tío Labán, se llama, a la tierra de Harán. Entonces dice, para escapar de la ira de Esaú, Jacob huyó a la tierra de su tío Labán en Harán. Allí trabajó por muchos años casándose con Lea y Raquel. 7 años trabajó por Lea para tener su mano y 7 años trabajó para tener a Raquel. Que ahí hay una historia donde el tío Labán engaña a Jacob. Fíjese cuánto engaño, parece novela. Ni la Rosa de Guadalupe, ¿no? Dice, y acumulando una gran familia y riqueza, Jacob acumuló una gran familia y riqueza, sin embargo también fue engañado por Labán en varias ocasiones. Una de las cosas que usted va a aprender con esta historia y que me gustaría que usted pueda quedarse es que Dios siempre tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Y aún a pesar de los tropiezos y aún a pesar de las cosas que nos suceden a nuestro alrededor, Dios cuando tiene un plan específico para sus hijos, Dios no se rinde o Dios no dice, no se arrepiente de lo que Él quiere hacer con nosotros. El problema muchas veces, iglesia, somos nosotros cuando nosotros nos dejamos llevar o distraer o desanimar por lo que está pasando a nuestro alrededor. Por eso la historia o el tema de hoy es luchar por las bendiciones. Y cuando uno lucha, uno se tiene que mantener firme y constante, porque no podríamos decir que luchó por algo si te rindes. ¿Sí me explico? O sea, cuando alguien va a pelear, el que gana es el que persiste. El que gana es el que da los golpes correctos en los tiempos correctos. Si usted le gusta el box o ha visto peleas de box, sabe el que pierde muchas veces es el que tira muchos golpes al aire porque se cansa, no da los golpes correctos. Entonces, y el que persiste, el que se mantiene, muchas veces es el que gana la pelea. Entonces, usted y yo tenemos que aprender el día de hoy de que a pesar de que las cosas a nuestro alrededor puede ser que no están marchando como esperamos, nos tenemos que mantener firmes para alcanzar la bendición. Amén. Fíjese, y otra de las otras cosas es que para usted mantenerse firme, una cosa que le va a ayudar es que usted entienda cuál es su identidad. Usted es un hijo de Dios y Dios no nos va a desamparar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros ¿sois qué? Mas vosotros sois ¿qué? Dice ahí. ¿Linaje qué? Escogido. Diga conmigo escogido. Somos linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando Dios nos escoge, nos ofrece una identidad y un propósito. Que no se le olvide eso. Cuando Dios te escoge, cuando Dios te llama, cuando tú eres ahora hijo de Dios, tienes que entender eso. Tú ahora tienes una identidad nueva y un propósito. Amén. Muchos de nosotros anhelamos recibir bendiciones de parte de Dios, pero muchas veces queremos recibirlas a costa del menor esfuerzo posible. Y no es que las bendiciones sean una moneda de cambio, pero rara vez reflexionamos sobre el costo de ellas. Hoy el mundo y la sociedad te dice que tú puedes alcanzar lo que tú quieras con el menor esfuerzo posible. ¿Sí o no? Hoy la gente te dice, puedes terminar una carrera en corto tiempo, puedes volverte un profesionista, titularte con un cursito y pagar y rápido ya puedes hacer y deshacer. Puedes, la comida, puedes comprar comida procesada, todo rápido, todo fácil. No tienes que cansarte, no tienes que desgastarte, no tienes que batallar. Eso es lo que el mundo siempre nos está metiendo en nuestra cabeza. No tenemos por qué esforzarnos, no tenemos por qué batallar. Pero la verdad es que la Biblia no dice eso.
dice algo completamente diferente. A veces pensamos que al momento de saber que nuestra identidad ahora es de hijo de Dios, no hay necesidad de luchar por las bendiciones, pero sí hay que luchar por las bendiciones. Hay que ganarnos las bendiciones. En la Biblia, la historia de Jacob nos revela que las bendiciones de Dios no siempre van a llegar fácilmente. A menudo implican una lucha, un sacrificio y una transformación personal. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Jacob? En Génesis 32, versículo 3, del 3 al 12, quiero que pongan mucha atención en esta historia. Dice, entonces Jacob envió mensajeros por delante de su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom, y les dijo, den este mensaje a mi señor Esaú. Esto pasó más de 14 años después. Jacob recibe palabra de Dios y le dice, es tiempo de que regreses a tu tierra. Y eso implicaba encontrarse con su hermano otra vez. Eso implicaba encontrarse con aquel hermano que juró que lo iba a matar. ¿Ok? Muy bien. Dice, y me llama la atención porque Jacob manda mensaje a Saúl con mucho respeto, con mucha reverencia, con mucho temor. Porque dice, y les dijo, den este mensaje a mi señor Esaú. Ya es como que, mi señor Esaú. Humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán, y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños, de ovejas y de cabras, y muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas. ¿Con qué dice ahí? Con bondad. Hay miedito en el mensaje, hay como que, ay. Después de transmitir el mensaje, dice, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob, nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro. Y luego dice, con un ejército de 400 hombres. Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Dice, entonces separó a los miembros de su casa en dos grupos y también a los rebaños, a las manadas y a los camellos, pues pensó, si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizá el otro grupo puede escapar. Había miedo, había temor en el corazón de Jacob. Versículo 9. Entonces Jacob oró, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste, te trataré. ¿Con qué dice ahí? Había una promesa de Dios. ¿Mm? Ojo con eso, había una promesa de Dios, que no se le olvide. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón. Pero ahora todos los de mi casa ocupan dos grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que llegue a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham, que fue transmitida a Isaac, que cuando Esaú vendió el plato de lentejas, ahora le fue transmitida a Jacob. ¿Dónde iba a ser eso? En la tierra de Abraham. Entonces, para que eso se cumpliera, Jacob tenía que regresar a su tierra. Pero había algo en medio y era ese problema que existía entre los dos hermanos. Y Jacob tenía miedo. A veces, antes de recibir la bendición, vamos a ser probados. A veces, y no me va a dejar usted mentir, mi hermano, pero muchas veces cuando vamos a ser bendecidos, antes la pasamos difícil.
de repente las cosas se complican. De repente decimos, Señor, ¿dónde estás? Y sentimos temor, incertidumbre, miedo. Y eso era lo que estaba sintiendo Jacob. Iba a ser confrontado con toda su vida, una vida de engaños. Tenía que enfrentarse ahora a su hermano Esaú. Aquel hermano que fue engañado y perdió mucho. Esaú perdió bastante a causa de Jacob. Entonces ahora Jacob tenía que hacerle frente a sus engaños, a sus mentiras, a su hermano. Y él tenía una promesa de parte de Dios. Entonces, muchas veces antes de recibir la bendición, somos confrontados. ¿Sí o no? Ok. Entonces, ¿qué pasó después? Dice Jacob, después de años de engañar y huir, ahora se encuentra en un momento de crisis. Está a punto de enfrentarse a su hermano Esaú y a quien había engañado para robarle la primogenitura y la bendición. Esa noche, antes de ese encuentro, Jacob se quedó solo. ¿Dónde dice eso? Génesis 32, del 22 al 24, dice: durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo. Diga conmigo, se quedó solo en el campamento. Y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Esto es lo interesante de la historia. ¿Quién era ese hombre con quien luchó Jacob? En Génesis 32, del 25 en adelante, 24 en adelante, se menciona que Jacob luchó con un hombre durante toda la noche. Sin embargo, en el relato se revela que este no era un hombre común, sino una manifestación divina. Lo vamos a leer. Lea a partir del 25 en adelante. Génesis 32, versículo 25 dice: cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. ¿Y qué dice ahí? Y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Ahora, analizando un poquito esto, yo me hice 3 preguntas. La primera era: ¿quién era este hombre? Y algunos intérpretes dicen lo siguiente. Uno es que es una teofanía. Esto significa que es una manifestación de Dios en forma física. Jacob mismo lo identifica como Dios al final de la historia, cuando dice: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esto sugiere que Jacob entendió que estaba luchando con Dios mismo. Otra interpretación dicen que es un ángel de Dios. En Oseas capítulo 12, versículo 3 al 4, se hace una mención de esto. Dice: aún en la matriz Jacob luchó con su hermano. Cuando se hizo hombre, hasta peleó con Dios. Sí, luchó con el ángel y venció. Lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel se encontró cara a cara con Dios y Dios habló con él. Es lo que dice Oseas. Y otra interpretación es que es un simbolismo de la lucha con Dios. Algunos teólogos ven esta lucha como un evento simbólico que representa la lucha interna de Jacob con Dios. Durante toda su vida, Jacob había intentado obtener bendiciones a través de medios engañosos.
Esta lucha física puede simbolizar su lucha espiritual, donde finalmente se enfrenta a Dios y deja de confiar en sus propios métodos. ¿Entendemos eso? Algo estaba haciendo Dios o quería hacer Dios para que Jacob pudiera recibir esa bendición. Y era que Jacob tenía que ser transformado. Porque hay una tendencia de Jacob de cómo conseguir o obtener las cosas, de cómo ser bendecido. Y su manera de operar era a través de la mentira y a través del engaño. Entonces, había una promesa para él, pero primero tenía que haber una transformación. Cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo, cuando usted y yo venimos a la iglesia, Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere mostrar su amor, su provisión, su favor. Pero para poder ser bendecidos, primero tenemos que ser transformados. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que eres confrontado con tu naturaleza pecaminosa. Y esa lucha que tiene Jacob con Dios es esa forma en que Dios te quiere mostrar que lo que tú deseas, lo que tú amas, lo que tú sueñas, Dios te lo puede dar, pero puede hacerlo si tú eres transformado y empiezas a actuar de una manera diferente. Es una lucha interna, una lucha que sucede aquí. Y muchos de nosotros, hermanos, a pesar de que tenemos bastantes años en los caminos de Dios, todavía vivimos una lucha. Porque probablemente, yo no lo sé, pero lo puedo decir por mí, todavía hay áreas donde el Señor quiere transformar quién soy yo y tengo que luchar con Dios. Mi lucha con Dios es que Dios me quiere mostrar algo diferente, pero yo me quiero aferrar a mi vieja naturaleza, a mi vieja manera de pensar, a mi vieja manera de conseguir las cosas. Y esa lucha se tiene que dar sí o sí. Y la historia relata que Jacob peleó hasta el amanecer. Fue constante. Ahora, me hice la siguiente pregunta. ¿Por qué luchó contra Jacob? Dice, la Biblia no explica por qué lucharon. Nosotros lo interpretamos. Entonces, una de las interpretaciones es que es un proceso de transformación espiritual lo que tenía que vivir Jacob. Jacob había pasado toda su vida luchando por obtener bendiciones, primero engañando a Esaú para obtener la primogenitura, luego robando la bendición de su padre. Aquí está en un momento de crisis personal, a punto de enfrentar a su hermano Esaú y teniendo temor por su vida. La lucha parece ser una confrontación final en la que Jacob debe de enfrentarse a Dios y a sí mismo. En cierto sentido, Dios lo estaba forzando a enfrentar su verdadera naturaleza y llevándolo a una dependencia de un poder divino. Porque todo lo que había conseguido Jacob había sido en sus fuerzas, pero la única forma en que podía hacerlo era engañando. Entonces ahora estaba siendo confrontado con esa naturaleza para que aprendiera a depender de un poder divino. En nuestras oraciones, ¿qué es lo que hicimos el domingo pasado? Depender de Él. Oramos al Señor, pusimos a estas personas delante de Él y dijimos, Señor, haz tu voluntad. Dependemos de ti. Con fe, con confianza, con pasión, con amor. Y Dios se está moviendo. Porque sabemos que solamente Él puede transformar, ¿sí o no? Amén. Ok. Este era un reto de persistencia y determinación para Jacob. La tercera pregunta que me hice fue, ¿cómo es que el ángel no logra vencer a Jacob si es Dios? Y se me vino esta imagen a la cabeza. Me imaginé a un padre jugando luchitas con su hijo. Me imaginé, porque obviamente, claro que Dios puede vencer a cualquier ser humano. Pero me imaginé esa demostración de amor
Cuando un padre está jugando luchitas con su hijo y de repente te haces me lastimaste, me ganaste. ¿Y qué pasa con el hijo? Se siente, yo gané, yo vencí, yo puedo. No era que Dios no pudiera vencer a Jacob, no era que el ángel no pudiera vencer a Jacob, era que Jacob entendiera que podía vencer esa naturaleza pecaminosa y que ahora podía depender de su Padre Celestial. Porque Jacob dijo, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Bendíceme, transforme. ¿Sabe cuál es la bendición de Jacob? Ya no te llamarás Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Esa es la bendición, porque se cambió algo aquí. Se cambió algo aquí. Y el ángel se tenía que ir porque tenía que pasar ese encuentro entre Esaú y Jacob. Entonces, cuando usted y yo queremos ser bendecidos por Dios, tenemos que analizar nuestra vida y entender cómo está nuestra naturaleza. ¿Realmente somos dependientes de Dios? ¿Luchamos por conseguir lo que Dios nos ha prometido? ¿Luchamos por alcanzar las bendiciones? ¿O cuando las cosas se ponen difíciles nos rendimos? Nos echamos para atrás. Porque de que vendrán tiempos difíciles, van a haber. Y en la mayoría de los tiempos difíciles yo podría estar casi completamente seguro de que tú podrías contar una historia de cómo Dios se movió y cómo Dios cambió todo. Pero eso no significa que no volverán a venir tiempos difíciles. Y que debemos volver a descansar en Él y confiar en Él. Entonces la lucha es constante. Pablo decía, estoy en una carrera, corriendo la carrera, queriendo llegar a la meta. Corran como aquellos que llegan a la meta, decía Pablo. Y cuando tú te metes a una carrera, yo nunca he estado en una carrera, creo que en la primaria nomás estuve en la carrera. Todos corren por queriendo ganar, ¿o no? Corremos porque queremos ganar. Y para poder ganar tienes que ser constante, tienes que mantenerte firme. Hay carreras que tienen obstáculos y tienes que saltarlos y esquivarlos y todo eso. Entonces Pablo dice, corre la carrera como aquellos de los que la ganan, con esa mentalidad. Número 4, puse la transformación final de Jacob. Después de la lucha, Dios le cambia el nombre a Jacob llamándolo Israel, que significa el que ha luchado con Dios. Este cambio de nombre simboliza una nueva identidad para Jacob. Ya no es el suplantador que obtiene bendiciones por medios engañosos, sino alguien que ha luchado con Dios y ha sido transformado por esa experiencia. Además, la cojera de Jacob se convierte en un recordatorio físico de su encuentro con Dios y del costo de recibir la verdadera bendición. Tiene un costo ser bendecido. Tiene un costo ser bendecido. Y ser bendecido, mis hermanos, implica siempre ser transformado. Amén. El costo de la bendición requiere, repita conmigo, fe. Requiere obediencia y requiere determinación. Sin esas cosas, mi hermano, usted se va a rendir bien fácil. Y para poder alcanzar esas tres, usted necesita tener disciplina. Y la disciplina no es esa disciplina de que, órale, no. Es esa disciplina de donde usted lee la Biblia, se pone a orar, viene a la iglesia, comparte la palabra de Dios, sirve a sus hermanos. Y la palabra es lo que te va a transformar. Porque yo sé que muchas veces hemos querido lograr cambios en nuestra vida y siempre lo hemos querido hacer por nuestras propias fuerzas y nos cansamos y no lo conseguimos. Y en muchas de esas veces hasta nos hemos rendido. Como le decíamos
en la plática de la higuera estéril que decíamos, no, pues es que mucha gente dice, no, es que así soy y yo nunca voy a cambiar. Porque en algún momento alguien dijo, me rindo, no puedo más. La Biblia dice bien clara en Deuteronomio 28, del 1 al 2. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, tus ciudades y tus campos serán benditos. 4. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Tus crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Versículo 6. Vayas a donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. 7. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen, saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. Y así continúa. Pero ¿cuál es la clave? Si obedeces al Señor tu Dios y cumples cuidadosamente sus mandatos, entonces serás bendito. ¿Qué fue lo que pasó después de todo lo que vivió Jacob? Génesis 33, del 1 al 10. Dice, entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Imagínese la escena. Yo creo que estaría temblando. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus 2 esposas esclavas. Colocó en el frente a sus 2 esposas esclavas con sus respectivos hijos, después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, dice aquí que se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y dice que lo abrazó, puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Dios siempre tiene control de todo. Y a veces Dios nos hace pasar por pruebas para probar nuestra fe y nuestra dependencia ante Él. Siempre que pases por una prueba, nunca dudes que no vas a salir bendecido de esa prueba. Nunca dudes que no vas a ser transformado, porque sí. Por eso Pablo dice, gócense cuando pasen por tribulaciones. Porque las pruebas tienen un propósito especial en nosotros. Y es transformarnos. Es sacar la mejor versión de ti. Es cambiar todo aquello que tal vez has estado haciendo mal por miedo, por no sentirte suficiente o capaz. Y probablemente por eso Jacob hacía lo que hacía, porque Jacob no se sentía suficiente o merecedor de ciertas cosas. Y tuvo que engañar y tuvo que mentir para poder ser bendecido. Hermano, no tenemos necesidad de hacer eso. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios, descansar en Dios, ir a su presencia. Y claro que Dios te quiere bendecir, pero probablemente necesitas ser preparado para estar listo para recibir esa bendición. Y a veces la preparación duele, o incomoda, o da miedo, pero es necesaria. Dice versículo 5, después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó, ¿quiénes son estas personas que vienen contigo? Yo imagino el alivio de Jacob después de recibir ese abrazo, de que descansa su alma.
de ser recibido con bondad, como le había prometido el Señor. El Señor le había hecho una promesa: serás recibido con bondad. En ese momento se cumplió esa promesa. ¿Quiénes son esas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo, contestó Jacob. Versículo 6. Después las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él. Luego se presentó Lea con sus hijos, quienes también se inclinaron ante él. Finalmente se presentaron José y Raquel, y ambos se inclinaron ante él. ¿Y qué eran todos esos rebaños y manadas que encontré en el camino?, preguntó Esaú. Son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Hermano mío, yo tengo más que suficiente, dijo Esaú. Guarda para ti lo que tienes. No, insistió Jacob. Si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Y fíjese qué lindo esto, y qué alivio es ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. ¿No le parece eso hermoso? Esa fue la bendición, el resultado de esa lucha con Dios. Esa lucha de enfrentarse ante Él y no rendirse. Y entender que tenía que haber una transformación personal en la vida de Jacob. Y lo que provocó esa lucha fue un cambio de identidad. Ya no vas a ser llamado Jacob, ahora vas a ser llamado Israel. Y se cambia todo. Todos los días, usted y yo tenemos que luchar por nuestras bendiciones. Todos los días. Todos los días tenemos que ir a su palabra. Todos los días. Todos los días hay cosas por qué agradecerle a Dios. Todos los días. Y todos los días, mis hermanos, siempre hay por qué orar. Vea a su alrededor. Vea a sus semejantes. O inclusive vea su condición y la de su familia y dígame si no hay por qué orar. Siempre hay un motivo para orar. Siempre hay un motivo para estar a solas con Dios y luchar con Él. Amén. Yo creo que Dios está haciendo cosas muy lindas en la iglesia. Y yo creo que Dios quiere hacer siempre transformarnos. Y me da mucho gusto verlos a ustedes porque sé que Dios está haciendo algo muy lindo en la vida de nosotros. En la vida de mi esposa y en mi vida Dios está transformando nuestras vidas. Y yo le quiero animar a que no se canse de luchar. No se canse de orar. Y siempre haga como Jacob, quédese a solas y póngase a orar y encuéntrese con Dios. Encuéntrese con Dios para que Dios le hable, para que Dios lo confronte, porque de esa confrontación va a haber una bendición, va a haber una transformación, va a haber algo bueno para su vida. Amén. Amén. Vamos a orar. Sí, ¿por qué no se pone de pie para orar y para terminar este tiempo?